Hola, buenas tardes. En esta tercera clase vamos a comenzar a ver la estructuración de un guión. Vamos a ir viendo cada uno de los componentes que lo van formando. Esto por un lado. Por el otro, lo que vamos a ver también es la manera de ir sumando elementos sintácticos en las oraciones. Vamos a mantenernos con oraciones sencillas, oraciones bimembres, pero las vamos a ir engordando, por así decirlo, para que el camino este empiece a ser ya un poquito más nutrido y más cercano a la descripción que necesitamos para escribir. Vamos a comenzar abriendo un archivo desde Google Drive, nuevo, documentos de Google. Una vez adentro, lo que vamos a hacer es configurar la letra que es común para la escritura de guiones. Vamos a hacer un pequeño encabezado. Cover New. Tamaño 12. La alineación siempre la vamos a mantener hacia la izquierda. Y el interlineado sencillo. Vamos a escribir un encabezado de escena. Y abajo dejamos un espacio libre y la acción. Lo que quiero mostrarles acá no es cómo escribir en Fontaine, esto está en otro video, sino que les voy a mostrar la organización que tengo yo para escribir el guión en Word. Acá lo que hago es el encabezado, lo cambio y lo coloco con la misma letra del guión, el cover new. Y a la escena le pongo un encabezado, que sería un título. Vamos a hacer uno más. Y el segundo encabezado también lo vamos a pasar de texto normal a encabezado número 1. Lo interesante de esto es que cuando toquemos el índice nos va a quedar en forma de lista cada uno de los encabezados. Esta es una buena forma para empezar a organizarnos. En este guión que ya está completo, fíjense cómo tengo toda la lista a mano de cualquiera de las escenas. Esto nos permite trabajar y tener cerca, más o menos resumido, todo el listado de encabezados de escena. Cuando ustedes vean un guión escrito, van a ver que tiene este formato. El encabezado, las acciones, los personajes, todo tiene una manera de ser escrito, que eso ya lo habíamos visto. Lo que vamos a marcar acá es que nosotros nombramos un lugar, esto puede ser la casa de Juan, esto puede ser una plaza, esto puede ser un shopping, es decir, vamos a marcar la escena donde se desarrolla, pero acá lo importante es ver que existen dos anotaciones, una que va al final y una que va al inicio. Vamos a comenzar a ver qué significa esto de interior, exterior o exterior, interior.
Cuando hablamos de interior, decimos que está resguardado de las condiciones de la luz natural. Entonces, por ejemplo, en este caso, pongan que está fuera una casa, lo que vamos a hacer, a la hora de filmar, se va a resguardar la luz que puede entrar desde el exterior. Acá en el interior puede ser con luz de día, luz de noche, luz de atardecer o de amanecer, pero va a estar regido por un interior. Es un espacio interior que no tiene condiciones climatológicas externas. Por el contrario, el exterior sí va a estar regido por las condiciones de la luz. Eso lo vamos a marcar porque es fundamental para la gente que después tiene que hacer un desglose de guión, para la gente de dirección de foto. Otro detalle que podemos encontrar es este, que podemos ver anotado muchas veces: exterior, interior o interior, exterior. Esto significa que la escena se va a desarrollar entre los dos ambientes, entre el interior y el ambiente exterior. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la posición de la cámara. La posición de la cámara en este caso va a estar en el interior y luego va a filmar hacia el exterior. Puede filmar desde aquí adentro hacia el exterior o puede la cámara moverse y salir de este espacio para quedar en el exterior. Lo mismo sucede desde el exterior hacia el interior. Nosotros decimos que la posición de la cámara va a estar en el exterior y va a filmar hacia el interior. Va a filmar desarrollo de acciones en un interior. Y puede suceder exactamente lo mismo. La cámara está inicialmente acá, pero puede entrar por una ventana o por una puerta y continuar filmando en el interior. Lo que continúa después es la luz del día. Esto lo vamos a ir viendo, es muy sencillo y tenemos 4 posibilidades. La luz puede ser de día, de noche, de amanecer y de atardecer. Esto es independiente del exterior e interior. Estas 4 opciones son las que tenemos para marcar la luz, que recuerden, va a estar encargada del equipo de dirección de foto. Con esto completamos el entendimiento del encabezado de escenas. Lo que sigue son las acciones, que las vamos a ir desarrollando en párrafo. En este momento, yo lo que les pido es que ustedes escriban y cuando lo consideren, generen un párrafo, ¿sí? Sin hacerse demasiado problema. Hay una lógica, pero la vamos a ver prácticamente cuando estemos terminando las últimas clases. Ahora vamos a continuar con el personaje. Cuando nosotros nombramos por primera vez un personaje en el guión, vamos a escribirlo en mayúsculas y vamos a poner la edad aproximada entre paréntesis. Después, en otra escena, cuando volvamos a nombrarlo, lo vamos a nombrar por única vez en mayúscula sin la edad, porque ya lo hicimos antes. Después de haberlo nombrado en mayúscula, si vuelve a nombrarse ese personaje durante la escena, lo vamos a escribir en minúscula. Por ejemplo, si yo necesito nombrarlo acá, voy a poner Nicanor en minúscula. No vuelvo a repetirlo en mayúscula. Y cuando inicie otra escena, lo vuelvo a colocar en mayúscula. Bien. Lo que tenemos que saber es lo siguiente. El personaje va a ir en mayúscula cuando tiene que dar un diálogo, cuando tiene que decir un diálogo. Escribimos el nombre del personaje, escribimos el diálogo que tiene y podemos hacer anotaciones por debajo, abriendo paréntesis. Acá en este espacio nosotros lo que podemos hacer es una
anotación especial para la composición del personaje. Ojo con esto, porque recuerden que el personaje va a ser una composición propia. No tenemos que abusar de esta anotación. Lo ideal es marcar que sí o sí tiene que verse en la. Lo que vamos a ver ahora también son las anotaciones que podemos hacer colocando paréntesis al lado del nombre y que van a indicar ciertas cuestiones que las vamos a ir viendo ahora una a una. Al lado del personaje yo puedo dar la indicación que se encuentre off scene. ¿Qué significa esto? Que el personaje va a estar fuera de la escena, pero vamos a escuchar la voz. Por ejemplo, un personaje le puede estar hablando a otro, uno puede estar en la cocina y le habla a otro que está en el baño, le grita, y ese personaje que le va a contestar, que está fuera de la escena, va a estar off scene, es decir, no va a participar de la escena. Cuando nosotros decimos voice over, es decir, que se trata de una voz narrativa, puede ser el mismo personaje que está narrando su propia historia o puede ser una voz de locutor, es decir, es una voz que no está, no pertenece a la escena, no es un off-scene que sí, aunque el personaje no se lo ve, está en la escena, sino que es una voz que no pertenece a la escena que uno está mirando. Y por último, lo que vamos a tener es la opción de off-camera, que es un fuera de cámara. Esto se utiliza con cuidado, diría yo, porque se da mucho en los diálogos, es decir, podemos tomar el diálogo de un personaje y colocar que está fuera de cámara, porque lo que nosotros queremos es que el interlocutor se vea la expresión que tiene mientras este personaje está diciendo su diálogo. Entonces, con esto hay que tener cuidado, porque es un trabajo ya del director con los actores y de cómo se vaya desarrollando la escena en sí. Entonces, si no es extremadamente necesario, yo les aconsejaría que no abusen de esta indicación. El cuarto punto que vamos a ver es el de las anotaciones especiales, es decir, aquello que tenemos que resaltar de alguna manera para que diferentes grupos de trabajo puedan desarrollarlo, primero leerlo de manera fácil y después trabajar sobre lo que escribimos. Por ejemplo, acá que dice FX está haciendo referencia a efectos especiales. Es un grupo de trabajo que depende de la gente de dirección de arte. Acá, por ejemplo, vemos un off que dice: un jilguero recrimina fuerte con melodiosos trinos desde la calle. Esto es una indicación para la gente de sonido. Es decir, es un sonido que naturalmente no está en el dormitorio, en el comedor, pero que nosotros, un motivo que tiene que ver con la trama, lo necesitamos destacar. Estas anotaciones son obligatorias porque forman parte de la trama, es decir, forman parte de lo que se tiene que contar. Sin embargo, acá ustedes pueden leer que dice inicia títulos y acá dice fin títulos. Esta anotación, que es especial, no es obligatoria, es una simple sugerencia, es decir, ponemos inicia títulos y aquí finaliza títulos, cuando en realidad el director, pues la gente de postproducción la pueden incluir donde ellos lo deseen. Lo importante es que ustedes tengan la noción de que pueden colocar anotaciones que son obligatorias y que hay que resaltarlas y otras que son sugerencias. Antes de pasar de lleno a las transiciones, quiero que vean este famoso corte A, que tiene una lógica. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, nosotros iniciamos una escena donde transcurre una cantidad de acciones y de diálogos, pero después se forma un tiempo
en el que nosotros no tenemos nada para contar y sin embargo se vuelve a retomar esa misma escena, personajes y las condiciones de luz. Es decir, no varía el encabezado de escena. Bueno, en ese caso se utiliza el corte A. Es esta anotación que ustedes ven acá. Imagínense, por ejemplo, una familia que se junta a un almuerzo. Entonces vemos acciones cuando se está iniciando la mesa y luego en el momento en el que comen no sucede nada. Entonces lo que vamos a hacer ahí es poner un corte A y pasamos, damos un salto y retomamos, sin cambiar el encabezado de escena, retomamos en una sobremesa. Es decir, ya los platos están vacíos, ya los platos están con restos de comida o ya están comiendo el postre. Para eso se utiliza, esa es la lógica del corte A. También lo pueden ver quizás dividiendo escenas, pero bueno, lo lógico es que se utilice para dividir partes que están en un mismo encabezado. Otra cuestión que quería hablar, sobre todo en el sonido, a la hora de marcar, por ejemplo, es la diferencia que se hace entre el sonido diegético y extradiegético. El sonido diegético es el que es común a la escena. Por ejemplo, si yo digo bosque, noche, un sonidista ya sabe que tiene que colocar todos los sonidos que son de un bosque nocturno. En cambio, si en ese bosque yo voy a hacer arrancar motor de una lancha, yo lo tengo que indicar. Esto es un sonido extradiegético en el entorno de un bosque, es decir, no es natural en un bosque escuchar el sonido de una lancha. Entonces, ese sonido extradiegético que yo voy a marcar, lo hago con mayúscula y coloco motor de lancha encendiéndose. Eso es una diferenciación que tienen que tener en cuenta porque a veces se marcan sonidos que son naturales de la escena donde se está desarrollando la acción. Y esto no es necesario. Muy bien. Lo último que vamos a ver son las transiciones. Acá yo anoté una de ejemplo, un día negro, inicia un encabezado nuevo de escena y abre A. Esto lo que hace es dividir una escena de otra con un efecto, que lo ideal es que tenga un sentido en lo que concierne a la gramática audiovisual, es decir, que esté alineado con lo que estamos contando. Ahora vamos a ir describiendo un poquito cada una de las que podemos encontrar generalmente en una película. En principio vamos a tener las transiciones de continuidad, que son las que más nos pueden llegar a interesar a nosotros, que somos quienes escribimos la historia. De imagen a imagen puede ser, por ejemplo, aquella en la que la cámara va haciendo un acercamiento a un paisaje y luego, cuando se aleja, ese mismo paisaje es una imagen de la realidad. Puede ser una playa, por ejemplo. Se acerca hacia un póster que tiene una playa y cuando la cámara se va alejando nos encontramos con una transición en la cual estamos en la verdadera playa en la que se va a filmar. De sonido a sonido es exactamente igual. Imaginen, por ejemplo, esas películas de catástrofe donde, por ejemplo, un reportero está sobrevolando con un helicóptero y escuchamos la voz de las descripciones que va haciendo y luego se cambia a una escena en donde, por ejemplo, una señora en su casa está viendo televisor y el sonido sigue el hilo de la escena anterior. Cuando se habla de objeto a objeto, lo que se tiene que tener en cuenta es que en estos casos se toma a un objeto que sale de la escena y se integra en otra. El ejemplo más representativo es el de 2001, Odisea del Espacio. No sé si recuerdan esos seres prehistóricos que lanzan un hueso y ese hueso empieza a ascender y termina en una imagen en el espacio. Se trata de eso, se trata de un objeto que está en una escena
y se integra con otra. Y por último, por analogía, un ejemplo común es el de la Tierra, el contorno redondo de la Tierra como madre dadora de vida, y por analogía se pasa al contorno de una panza de una mujer embarazada. Estas serían las transiciones de continuidad que sí son muy ricas para que nosotros podamos trabajarlas, tampoco hay que hacer abuso de esto. Tiene que tener una cierta lógica. Luego tenemos las de discontinuidad. Y acá, en mi humilde opinión, yo les diría que tengan cuidado de abusar de esto, porque es parte de la gramática audiovisual que se puede llegar a utilizar en postproducción, es decir, en montaje. Con el director se puede llegar a corregir o colocar alguna de estas transiciones. Si no creen que es extremadamente necesario, mi consejo humilde es que no las coloquen, porque hay gente encargada y que lo hace, que sabe hacerlo muy muy bien. Acá tenemos muy poquititas, sepan que hay un gran abanico de transiciones que se van a dar con estos efectos. Bueno, y hasta acá lo que tenemos son las partes que van estructurando un guión. Nada más lo que nos queda es empezar a escribir en el método Fontaine. Si recuerdan un poquito las clases anteriores, habíamos trabajado con el sustantivo que representa el sujeto y el verbo que representa el predicado. Lo que vamos a hacer ahora es sumar elementos para que las oraciones empiecen a ser un poco más descriptivas. Por el lado del sustantivo, que sería el sujeto, podemos empezar con sustantivos más adjetivos. La humilde y deslucida casa gris. Podemos sumar sustantivos más opciones exocéntricas, como acá, que habíamos trabajado en la clase anterior. Podemos usar el sustantivo más un nexo comparativo. El árbol frondoso como una nube atada al suelo, que también podemos pensarla como el árbol frondoso parece una nube atada al suelo. Podemos utilizar el sustantivo y una posición, como esta. Fíjense toda la descripción que hay del coloso del aire. Todo esto. Recuerden que este PDF lo van a tener también en la clase número 3. El sustantivo le podemos poner cualquier clase de comentario, explicación o precisión a algo dicho. Y esto puede estar encerrado entre comas. Esta parte va a ser fundamental para nosotros. Más adelante vamos a ir viendo por qué. Vamos a trabajar mucho con esto. Vamos a trabajar con un sustantivo separado por comas. Vamos a colocar mucha información y luego vamos a pasar hacia el lado del verbo. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. También tenemos el sustantivo y la especificación. Esto es una manera que lo simplifica bien la normativa. Por ejemplo, no tiene mucha diferencia con lo anterior. La única diferencia es que va sin comas, porque estamos especificando que de un grupo dado cierta cantidad va a ser restringida o no por el verbo. Por ejemplo acá, los músicos sin experiencia ni cualidades compositivas, es decir, aquellos que no tienen experiencia ni cualidades van a sufrir la acción del verbo. Aquellos que la tengan, no. Para nosotros no existe mucha diferencia con esto. Y el modificador oracional más el sustantivo. Desgraciadamente para todos, el viaje acá se continúa con un verbo. Por el lado del verbo y el predicado van a existir los modificadores del verbo. Existen palabras que modifican al verbo. Las que tenemos que más o menos tener en cuenta son
un verbo más un objeto directo, el verbo más el objeto indirecto, el predicativo subjetivo obligatorio, y esta parte la vamos a tener muy en cuenta por este verbo. El verbo ser y estar para nosotros van a estar prácticamente prohibidos, eso lo vamos a ver cuando veamos las reglas de escritura del guión, pero tengan en cuenta que esta parte de verbo vamos a buscar una manera de escribir y esa manera de escribir va a estar vinculada con esta otra parte que les había subrayado, con esta parte. Entonces, porque lo que vamos a hacer es una modificación de esto, vamos a obviar este verbo, lo vamos a colocar acá encerrado y de acá vamos a tomar un verbo para continuar la oración. Esto lo vamos a ir viendo cuando veamos las reglas de escritura del guión. El predicativo subjetivo no obligatorio, la diferencia que tienen es la siguiente. Fíjense que yo puedo, sintácticamente hablando, ¿no? Mabel camina, yo lo puedo obviar, lo puedo quitar y la oración no pierde sentido. En cambio, si yo acá, en este, que es obligatorio, le quito, me queda el verbo truncado. El complemento de régimen, esta es la otra manera en la que vamos a escribir mucho. Y por último, lo fundamental para nosotros es esto. No vamos a ir nombrándolos uno por uno, ustedes los van a ver, son los complementos circunstanciales y los circunstanciales. Todo esto, con todo esto nosotros vamos a trabajar muchísimo y lo fundamental es preguntarnos esto. Cada vez que nosotros escribimos, para recuperar ese cómo que necesitamos plasmar las acciones, vamos a ir preguntándonos cuándo, dónde, con quién, cómo, como qué, por qué, para quién, a pesar de que, a condición de qué, cuánto. Esto nos va a ayudar muchísimo para poder ir aumentando el caudal de escritura y hacerlo descriptivo enfocándonos en el cómo. Muy bien, teniendo esto como panorama, vamos a ir escribiendo, por ejemplo, un sustantivo al que le vamos a agregar y vamos a continuar con un verbo al que le vamos a ir agregando acciones. De a poquito vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos. Si recuerdan la clase anterior, habíamos utilizado este ejemplo, escribíamos con el que y después recuerdan que lo habíamos reescrito y habíamos utilizado siempre el modo subjuntivo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es componer esto, pero ya pasarlo al presente del modo indicativo. Van a ver que es muy sencillo. Este sol, que yo lo puse en rojo, recuérdenlo, va a tener un sentido. ¿Por qué? Porque yo, recuerdan que estuvimos viendo encabezados de escena, si yo pongo exterior, llanura bonaerense, día, esto ya me indica que aquí va a haber luz de sol, porque esto es un exterior. Entonces, colocar sol acá, yo por ejemplo pongo el sol, le puedo poner una coma, el viento, este sol, quizás no sea necesario, porque ya se entiende que es la escena de día. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, recuerdan esta parte, ¿no? Que los infinitos campos revivan en las espigas de trigo que se mecen con el viento y que el sol bañe de oro. Y después habíamos hecho una reescritura. Que el viento haga danzar las espigas de trigo, que el sol las bañe de luz dorada y que ellas devuelvan titilantes pulsos por los infinitos campos. Estos eran nuestros deseos.
Lo que podemos hacer ahora es quitar el sistema subjuntivo y colocar el viento mece, el trigal bañado de luz dorada. Acá puse un punto, pero puedo poner este coordinante. Pero solo utilizan Augusto. Vamos a sacarlo para no confundir. El viento mece el trigal bañado de luz dorada. Las espigas devuelven pulsos titilantes por los infinitos campos. Esta es una manera. Pues hice una reescritura. El viento mece el trigal. Y las espigas doradas bañadas de luz devuelven pulsos titilantes por los infinitos campos. Acá tenemos el otro ejemplo que habíamos hecho. Que Emma simule cortesía pura, pero que los microgestos de dolor comiencen, etc. Acá habíamos hecho una reescritura y acá la vamos a dar presente del indicativo. Emma simula cortesía hasta que el dolor comience a doblegar. La puntada del costado, el corte, el aire y la cortesía, acá yo lo taché, y la demostración autoimpuesta tambalea. Bueno, tambalea. Fíjense que quito los que y los verbos, paso al presente del modo indicativo. No hago otra cosa más que esta. Es decir, cambio y lo pongo en presente del modo indicativo. Y fíjense que esto me obliga a hacer otra reescritura a medida que va avanzando el guión junto con la estructuración y el sentido de los personajes. Yo ya pasé de una escritura que no tenía nada que ver a una escritura que empieza a ser más descriptiva y que después podemos ir ya estudiando esta parte, los distintos segmentos de esta parte, pero ya tenemos un verbo, 2, 3, 4 que me indican acciones y ya tenemos una primera escritura de acciones que se ajusta a lo descriptivo. Así que la propuesta que les hago es que todo esto que habían escrito en modo subjuntivo lo vuelvan al modo indicativo. Vamos a estudiar después presente del modo indicativo y sus variantes. Pero de momento hagan esto. Vayan pasando al presente del modo indicativo todo lo que habían hecho en el modo subjuntivo. Muy bien. Vamos a terminar esta clase con las oraciones infinitas. ¿Podemos escribir una oración infinita? En teoría sí, pero vamos a tropezar con algunas dificultades. Por ejemplo, lean lo siguiente. El barco es nuestro sujeto. Todo esto desde la coma acá es todo un agregado, todo un inciso que puede llegar a ser infinito, hasta que llegamos al verbo. Y después del verbo, medio escorado, amarrado por siempre en un puerto limbo, que podemos seguir acá. Es decir, podemos generar una oración interminable. Uno de los problemas que vamos a tener es la lejanía que se produce entre el sujeto y el predicado. Este es un ejemplo que quiero compartir con ustedes para que vean la cantidad de información que podemos colocar de manera incisal en el sujeto. Es decir, podemos hacer un sujeto casi infinito y ese casi sería hasta que aparezca el verbo. Terminamos esta tercera clase, espero que les haya gustado y recuerden que vamos a escribir ya en presente del indicativo todo aquello que habíamos escrito en subjuntivo.
Les mando un abrazo muy grande a todos.